Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, gracias una vez más, Señor, porque nos has permitido congregarnos. Te pedimos, Señor, por el mensaje, Padre Santo, que sea de provecho para las vidas de mis hermanos, Señor mío. Gracias, Padre, por las personas que han llegado, Señor, que hoy puedas hablarles por medio del mensaje, Padre Santo, y lo más importante, Señor mío, que lo aprendido, Señor, sea puesto en práctica, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. No es una religión, es una relación, Padre Santo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos desarrollando el libro de Marcos. Abran sus Biblias en el capítulo 5. Y hoy vamos a ver versículos 21 al 43. Y antes de empezar, hermanos, de manera de introducción, les pido, hermanos, encarecidamente que busquen su palabra. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33. Independientemente, hermanos, si está en la pantalla, búsquenlos en su Biblia. Juan 16, 33. Y la palabra de Dios dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hermanos, aquí yo veo, y lo pueden ver en pantalla porque lo puse en diferentes colorcitos, dos palabras sumamente importantes. Una de ellas es aflicción y otra es confianza. En inglés, la palabra aflicción la ponen como tribulación y good cheer significa buen ánimo. Y nosotros, hermanos queridos, vamos a estar en situaciones donde vamos a pasar por cosas que no queremos pasar, aflicciones, tribulaciones, golpes. Pero la palabra de Dios dice: confiad, yo he vencido al mundo. Y hermanos, escudriñando la Escritura, me fui a buscar el significado de esas dos palabras. Y en efecto, la palabra aflicción significa sufrimiento y dolor. En el griego, hermanos, esta palabra aflicción significa estar encerrados. Encerrados. Y la palabra confianza es esperanza, seguridad, pero miren esto lo que significa en griego: reforzado en el interior. ¡Wow! Cuando yo encontré este significado de estas dos palabras en particular, me dio mucho ánimo. Porque en efecto, hermanos, muchas veces nos encontramos encerrados, sin salida, y tú dices: ¿hasta cuándo? Pero la palabra de Dios me dice: tranquilo, hijo mío, yo te he reforzado desde adentro. Y agarré el mismo versículo, hermanos, y miren cómo lo puse utilizando estos dos significados. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulaciones, te sentirás encerrado, pero yo te he reforzado desde tu interior. Yo he vencido al mundo. Dime si esto no está bello. Hermoso totalmente. Y hermanos, cualquiera la aflicción que tú estés pasando hoy es válida. Estamos en esta tierra. Y hay veces que uno dirá: intercambiamos tribulaciones. Es que la tuya se ve fácil, la mía se ve complicada. Y cuando intercambias, si se pudiera, ¿no? Entonces, dame la mía mejor, ya me estoy acostumbrando. Hermanos, ¿cuántas veces te has sentido encerrado? Muchas veces. Exclamas, gritas, te desahogas, te arrodillas y dices: Señor, ¿hasta cuándo? Estoy tan encerrado que no tengo salida. He intentado de cualquier cosa y nada, y no salgo de este hueco. Pero la palabra de Dios te dice a ti algo, hermanos queridos, y me lo dice a mí cuando estaba estudiando este pasaje. Richie, yo te he reforzado desde adentro. Yo estoy contigo cualquiera circunstancia que te encuentres. Seguirás con tribulaciones, seguirás con aflicciones, te sentirás encerrado en todo momento. Pero tranquilo, papá, yo te lo advertí. Pero yo te he reforzado desde dentro. Ten paz,
porque yo he vencido al mundo. Y de eso es lo que tenemos que llevarnos hoy, hermanos queridos. Cuando estés en momentos buenos, dale gloria al Señor. Cuando estés en momentos no tan buenos, sigue dándole gloria al Señor. Porque la Biblia está lleno de ejemplos. Y van a haber ejemplos muy bonitos. Pero basta que tú leas el libro de Hebreos, el capítulo 12, que habla sobre la fe. Y te parece un listado muy bonito de personas que tuvieron fe y el Señor consiguió, anheló, ¿cómo se da la palabra? Concedió el deseo de su corazón. Pero hubo otros que oraron y murieron. Y uno dirá, ¿será que tenían menos fe? No, les tocó. Lo importante es la fe que debes tener en Jesucristo, hermanos queridos. Y he titulado el mensaje de hoy, Cree solamente, cree solamente. Y entramos en materia, hermanos. Vámonos al libro de Marcos. Y vamos a leer del versículo 21 al 23. Y dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Varios puntos importantes aquí, hermanos queridos. Hay una gran multitud. Cuando el Señor inicia su ministerio y empezó a sanar enfermos, sacar demonios, a poner orden, mostrar amor, llegó un momento de que la gran multitud estaba diciendo, oye, ¿qué pasó aquí? Hay algo como diferente en esta persona. Quiero seguirlo. Y entonces muchos le seguían y decían, wow. Y por ahí se regaba la voz. ¿Será que este es el Mesías? Y esto y aquello. Y la gran multitud era impresionante. Donde él se movía iba un montonón. Pero entre eso, hermanos, hemos aprendido en 4 capítulos de que se levantó un grupo de ortodoxos, conocedores de las cosas del Señor. Y querían ver cómo acusarles. Entonces decían, a ti te agarro y te vamos a matar y te vamos a destruir. Entonces estaban fariseos, escribas, saduceos, pueblo buscando del Señor, pero también pueblo buscando que le resuelvan el día de hoy. A veces nosotros buscamos al Señor como una patita de conejito de suerte. Aquí lo tengo. Señor, guíame. Oye, me fue bien, ¿ve? Y empezamos a agarrar a Cristo como amuleto. Y muchas multitudes buscan del Señor, llenan estadios, pero ahí no está el Señor. Pero esto es lo que estaba pasando. Jesús llega y hay muchas circunstancias. Y Jairo, un principal de la sinagoga, o sea, conocedor de las cosas de Dios, se postró, se arrodilló y le dice, mi hija está agonizando. Pese a cualquier circunstancia, llegó al maestro cara a cara. A veces nosotros nos vamos a la iglesia porque me duele la cabeza. A veces no vamos a la iglesia porque dice, es que posiblemente haya buen tranque. Y para evitar, pongo al pastor en YouTube. Buscando cualquier tipo de excusa. ¿Tú te imaginas, hermanos, que tú quieres hablar con Jesús? Y hay una gran multitud que no hay forma de tú llegar a Él y tú vas pese a la circunstancia y llegas a Él cara a cara y le dices, mi hija está agonizando, por favor, ven, sálvala. El libro de Lucas, hermanos, nos dice que era su única hija. Yo tengo 2, una niña y un niño. Y cuando le pasa algo a uno de los 2, yo siento que se me va el alma. ¿Tú te imaginas cuando tienes solamente una o uno? Tú no quieres que le pase nada porque si le pasa algo, quedaste en 0. Es complicado. Y este hombre dice, Señor, mi única hija está a punto de morir. Por favor, ven. Quiero que la salves y ella vivirá. Y hermanos, yo he sido Jairo muchas veces. También he sido la niña agonizando. Pero ¿dónde está la importancia aquí? ¿Dónde está tu fe? ¿Está la fe en algo que de repente tú dices, creo que esta es la salida? ¿O está tu fe puesta en Cristo?
Porque si tú tienes la fe puesta en Cristo, está en el lugar correcto. Y eso fue lo que hizo Jairo. Jairo tenía su fe en el lugar correcto a pesar de la circunstancia. Llegó con la gran multitud y él dijo, tengo que verlo a él porque ese es el único que puede salvar a mi hija. Y mira de que la palabra dice salvar y vivirá. No dice sanar. ¿Qué es primero, hermanos? ¿La salud o lo espiritual? Lo espiritual. Si tú salvas el alma, se salva el resto. Es el principal. Tienes que llenarte del Señor. Y miren, hermanos, que a ver si es acá. No, es en el otro versículo. Este versículo, hermanos, que quiero que lo busquen, Filipenses 4, 6 al 7. Dice así: por nada estéis afanosos. Yo les comentaba que yo a veces he estado en la situación de Jairo y a veces he estado en la situación de la niña, que me siento agonizando. A veces me siento desesperado. Y me arrodillo y digo, Señor, ¿hasta cuándo? Una vez conversando con mi hermano, yo le comentaba, Amílcar, yo no te puedo comprender sobre el cáncer porque yo no tengo. Y él me dice, no me tienes que comprender. Es una prueba y todos tenemos pruebas. Y a veces nos sentimos como, tú no tienes derecho a hablar de mi situación porque tú no sabes lo que estoy experimentando. Búscame a alguien que esté en la misma situación y nos podemos entender. Mentira del diablo. Porque el consejo que tú puedes dar como hijo de Dios es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y Filipenses 4 te dice, por nada, y pon tu nombre, por nada, Rich, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia. ¿Cómo que con acciones de gracia si tengo cáncer? ¿Cómo que con acciones de gracia si todo lo que hago es golpe y golpe? No puede ser, yo tengo que estar quejándome, yo tengo que estar derrotado. Con acciones de gracia. Ya automáticamente se cumple el verso 6. Y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y de verdad que yo le comentaba a un hermano que cuando estaba haciendo este mensaje, le dije, va a ser muy especial. Porque a veces nos encontramos en situaciones que tú dices no tiene sentido. Y tú dices, no tiene sentido. Pero el Señor en su misericordia te dice, a ti no te interesa si no tiene sentido. Cree en mí. Cree en mí y yo haré. Y yo me encargo del resto. ¿Y qué pasa, hermanos? Seguimos en la historia. Verso 24 al 28. Fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Recuerden que acabamos de leer que había una gran multitud de leer. A tal punto que estaba apretado. Y el Señor aceptó ir a ver la hija de Jairo, su única hija de 12 años. Pero en ese momento, hermanos, verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, que dice, seré salva. ¿Qué dijo Jairo cuando llegó donde Jesús? Por favor, vengan de mi única hija,
para que la salvas y viva. Y esta mujer, en esa multitud de personas que estaban apretados, dice, si tan solo tocara su manto, porque tenía fe, al igual que Jairo, seré salva. Y solamente el Señor puede hacer eso. Así que, hermanos, vemos que una mujer estaba padeciendo 12 años de flujo de sangre. Un periodo, hermanos, tengo una esposa y tengo una hija, así que puedo hablar con propiedad. Un periodo debe durar 5 o 7 días. ¿Tú te imaginas, amada mujer, que estás ahí sentada? Porque yo no me lo puedo imaginar, de verdad, y no me lo quiero imaginar. Gracias a Dios que no tengo eso. ¿Tú te imaginas, amada hermana, que estás ahí sentada 5 o 7 días de sufrimiento? A veces hay que ir al hospital, tomarse unas pastillas, quieres vomitar, te desmayas, te sientes devastada por completo. Multiplícalo por 12 años de flujo de sangre. Y a veces nosotros pensamos, hermanos queridos, que en estos tiempos la medicina es cara. Desde ese entonces era cara. Porque la mujer perdió todo y no se sanaba. Dice la Biblia que se empeoraba. Y hermanos, ponte en los zapatos de ese problema. Totalmente desespero, agonía, soledad, dolor, tristeza, derrota. Y dices, no puedo nada, no puedo nada. A veces por ahí se dice, y lo leí esta mañana, Japón es uno de los países más estables que hay. Y el índice de suicidio es enorme. Porque está todo tan tranquilo. Y a veces por ahí decimos, ¿sabes qué? Ya yo no aguanto esta vida. Señor, ven por tu iglesia, si eres cristiano. Pero ¿por qué no empiezas a predicar para que venga Cristo? Tú estás diciendo, ven por tu iglesia porque quieres ir, ya no quieres saber de esta vida asquerosa. Y a veces por ahí te dicen, mátate y se acaba esto. Qué tristeza. Lo lindo que es la vida. Y si es en Cristo, muchísimo mejor. Porque tiene sentido, tiene sabor. Y tienes un propósito porque tú vas a ser bendición para otros. Pero ríndete al Señor. Y haz como Jairo. Señor, no aguanto. Tú eres el único que puede salvar a mi hija. Haz como esta mujer de 12 años de flujo de sangre. Si tan solo tocare su manto, seré salva. Y gloria al Señor por eso. Para ser salvado hay que creer primero. Y quédate con esa frase, hermanos. Necesito ayuda. ¿Cuál es el primer paso? Cree. Y el resto viene. Pero si tú quieres buscar ayuda sacando al Señor de la ecuación, te lo digo con todo el amor del mundo, siempre seguirás en agonía, en desespero y con un flujo de sangre eterno. Pero si te rindes, el Señor te va a salvar. Y te salva de una forma impresionante. 2 versículos bíblicos, hermanos. Mateo 5:4. Y por favor, hermanos, léalo, subráyalo. Mateo 5:4. Y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es válido llorar, hermanos. Es válido simplemente desgarrar tu corazón. Totalmente válido. Pero si ese desgarro es para el Señor, hermanos, serás consolado. Pero desgárrate en cualquier cosa que no está el Señor, seguirás en lamento, y en lamento, y en lamento, y ese círculo vicioso no vas a salir. Solamente sales con Cristo. Otro verso, hermanos queridos, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y 5. Y dice así, porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo. Amada iglesia, tú que estás ahí sentado, te hago una pregunta. ¿Tú naciste en el Señor, sí o no? Amén, ¿verdad? Si naciste en el Señor, entonces ¿qué dice el verso 4? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. ¿Por qué esta mujer dice que tan solo tocara? Y Jairo llegó y se arrodilló. Porque tenían fe en el Señor, en el lugar correcto. Tú no tienes tu fe en el gobierno. Tú no tienes que tener tu fe ni siquiera en el mañana. Tu fe es hoy. Cristo, la roca inamovible, que te ama, que te comprende, que te dice tranquilo, sé que estás afligido, sé que estás golpeado, pero yo te he reforzado desde adentro y yo te digo, eres mío y nada ni nadie te arrebatará de mi boca y de mi mano y estás aquí conmigo siempre, porque eres mi hijo, eres mi hija. Pero déjate ayudar. Rompe ese orgullo que tienes. Y dile tú, Señor, quiébrame y haz como tú quieres que sea. Y el Señor lo va a hacer. Nada hay imposible para Él. Y el verso 5 es una pregunta que no necesita respuesta. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pregunta retórica. Hemos vencido al mundo porque somos sus hijos. Regresamos, hermanos, al libro de Marcos y sigamos leyendo versos 29 al 34. Y dice así: cuando la mujer tocó, y dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo de lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Quién me ha tocado mis vestidos? ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Pedro, eso me lo dice el libro de Lucas, con los discípulos fue el que dijo: ¿cómo que tú dices quién me ha tocado? ¿No ves que estamos apretados? O sea, ¿qué clase de pregunta es esta? Ven acá, Jorge, un momentito. Vas a salir en cámara, hermano. La pregunta de Pedro tenía validez, claro que sí. Abrázame. Estamos caminando, ¿no? Y de repente yo me detengo. ¿Quién me está abrazando? ¿Están entendiendo eso? ¿Quién me está abrazando? Entonces viene Jorge y me mira, yo. Era una pregunta con sentido. Ya puede regresar. Gracias, actor. Está Jesús apretado con todos sus discípulos, con el gentío, gente que lo buscaba, los que los querían matar, la mujer pensando si lo tocare, y él dice: ¿quién ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Una pregunta totalmente válida que dijo Pedro. Pero vamos a verlo en la forma espiritual. El Señor le encanta que le reconozcas como Señor y Salvador. Y cuando el Señor dice: ¿quién me ha tocado?, Él quería que la mujer decía: yo te toqué, porque yo tenía la fe puesta en ti. Él es el único que exige totalmente clemencia. Y que dice: tú quieres amarme, reconóceme y sígueme. Tú quieres ser mi discípulo, haz lo que yo te ordeno. Es el único que puede decir eso. Y cuando Él dice: ¿quién me ha tocado?, estaba levantando ese querer de la mujer. Reconóceme porque yo sé que eres tú. Y tú sabes qué es lo más lindo. De toda esa multitud que lo apretaba, la única que tenía fe era ella.
Porque todos los que estaban allí lo podían tocar. ¿Y por qué no eran sanos? Porque estaban buscando al Señor como el pan de balde, el de resuélveme los problemas hoy. Pero ella sí tenía la fe, decía, si tan solo lo tocare seré salva. Y por eso él se detiene. ¿Quién me ha tocado? A veces, hermanos queridos, nosotros estamos orando de rodillas. Y cuando el Señor contesta, tú dices, contestó. ¿Qué clase de oración estabas haciendo entonces? Pura rutina, pura pantomima. Señor Padre, te entrego este día y haces todo a tu manera. Empezamos a orar por los alimentos y lo oramos por orar. Y no dices, Señor, gracias Padre, porque soy un privilegiado de comer ahorita. Gracias, Señor. La única que tenía fe de toda esa multitud era una mujer con flujo de sangre. Gloria al Señor. Y esto, ¿cuántas veces yo he estado sentando? Yo le conté a ustedes al inicio de esta congregación. Tengo años tocando el ministerio de alabanza. Y poco a poco el Señor va a ir regalándome una banda y yo me voy a ir alejando del piano. Espero, en el momento preciso. ¿Y cuántas veces yo estaba tocando? Y estaba tocando simplemente por tocar. Y después tocaba la misma canción y quedaba llorando. ¿Qué pasó ahí? Porque estaba tocando con fe y no tocando por tocar. Cuando yo vengo aquí a la iglesia, hermanos, es para disfrutar. Lo acaba de decir mi hermano. Disfruta cada momento. Yo no se lo estoy diciendo a ustedes cada rato. Piensa que hoy es tu último día. Que hoy es tu último día y vas a estar en su presencia. ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo te comportarías si hoy fuese tu último día? Automáticamente empiezas a hacer las cosas bien. Pero ¿qué pasa? Nosotros pensamos que Él no nos escucha. Nosotros pensamos que Él está por allí. Y Él es mi amigo. Y mire, yo hago todo lo que me da la gana y no me pasa nada. Ni resfriado me da. En algún momento va a ser, ¡basta! Yo estoy aquí, dame mi lugar. ¿Qué es lo que te pasa? Tú eres mi hija o mi hijo. Haga caso. O te llevo. Él es soberano. Así que, hermanos, busquémoslos en espíritu y en verdad. Textos básicos, hermanos. Juan, capítulo 2. Verso 23 al 25. Juan 2, 23 al 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Verso 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. A ver, hermanos, $100. ¿Qué estoy pensando en estos momentos? Nadie puede adivinar. Y supongamos que alguien la adivine, yo lo cambio. No era eso. Entonces estoy pensando aquí, tengo hambre. Y alguien por aquí, ¿tiene hambre, pastor? Me adivinó. No era eso. Pero ¿quién conoce mi corazón? El Señor. Y Él sabe si tú estás aquí sentado en espíritu, en verdad. Y Él sabe si tú te estás rindiendo a Él. Y Él también sabe si estás jugando con Él. Horrenda cosas es estar en las manos. Dios mío, gracias Padre, que yo no estoy en tu mirada de juicio, yo estoy en tu mirada de papá. Pero un papá que ama, ¿qué hace? Azota. Porque te ama. Porque quiere lo mejor para ti. Y los quebrantamientos, hermanos, que estemos pasando, ese fuego que no queremos, hermanos, cuando pasa, tú dices, valió la pena cada quemada. Señor, heme aquí, sigue quemándome, porque cada vez que me quemo y me quebranto y me quiebras, me parezco más a ti. Pero cuando no te da nada, hermanos, es porque estás bien lejos del Señor. Porque el Señor quiere que te parezcas a Él. ¿Y qué va a hacer? Hijo, te amo. Con todo mi corazón te tengo que quebrar. ¿Viste? Era por tu bien. Pero a veces no queremos ser quebrantados. Pero es muy necesario. Seguimos, hermanos.
¿Y qué pasa? La mujer quedó sin sangre, quedó sana por completo. Jairo estaba viendo todo esto. Recuerden que Jesús va caminando para la casa de él. Y verso 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Hermanos, una mujer por 12 años de oscuridad llegó a la luz. Y una niña joven con 12 años de claridad llega a las tinieblas. Dos contrastes, una misma fe. Y a veces, hermanos, nosotros estamos aquí, Señor, pero yo estoy orando con fe. Tú me conoces, tú sabes que te amo, pero ¿por qué estoy recibiendo este golpe? Yo llegué a ti porque mi única hija está agonizando y murió. Y hay otra mujer con la misma fe que Jairo y se sanó. ¿Qué habrá pasado allí? El Señor le dijo, cree solamente. Hermanos, a veces uno no entiende ciertas circunstancias de la vida, pero el Señor te dice, cree solamente. Y tú dices, Señor, pero es que esto es muy doloroso. Mi paz te la voy a dar, cree solamente. Y hay veces, hermanos, que alguien que está pasando por prueba, tú dices, wow, el Señor te contestó. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y hay otros que dicen, Señor, yo no sé qué más hacer. Yo te amo. Y simplemente me noqueaste. Cree solamente. Todo tiene un sentido. Jairo y la mujer tenían su fe en el lugar correcto. Y tú y yo tenemos que tener nuestra fe en el lugar correcto. Verso 39. Y entrando, él les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Y este tipo de personas los vas a tener en tu día. Personas que en vez de comprenderte y abrazarte y decirte te amo, yo sé que estás pasando mal momento, se burlan. En vez de decirte comprendo, pero puede ser que no te comprenda 100%, pero te amo, oraré por ti. Estamos aquí al lado, porque somos un cuerpo, una familia. Y si tú tienes dolor, yo tengo dolor. Y si tú estás feliz, yo estoy feliz. ¿Qué es lo que hacemos? Nos burlamos, crachamos, separamos. Eso está totalmente mal. Mientras peor estemos, mejor unidos. Si hay el eslogan secular, un pueblo unido jamás será vencido. Imagínate con Cristo. Si tú estás con Cristo, ¿seremos vencidos? Claro que no. Y que el entorno no mueva tu fundamento. Que el entorno que sea negativo, tú dices, a pesar de lo negativo, a pesar de las circunstancias, sigo creyendo en ti. Y el Señor dice, cree solamente. Porque tú estás conmigo. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña,
a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie supiese y dijo que se le diese de comer. Hermanos, en esta conclusión de estos versículos, solamente la fe, hermano, nos ha hecho salvos a nosotros. La fe. No una vuelta al parque, no frijoles en los zapatos para sentir dolor. La fe. Y cuando somos salvos, hermanos, por medio de la fe, tenemos paz en cualquier circunstancia. Pastor, ¿puede volver a decir esa última parte? Sí, paz en cualquier circunstancia. Pastor, ¿usted se ha puesto en mis zapatos? Póngase en mis zapatos para ver si usted va a tener paz. Cualquier circunstancia, dice la Biblia. No temas, crees solamente. Talita Kumi, siempre seremos levantados por el Todopoderoso. Siempre, hermanos queridos. Talita Kumi. Quiero cerrar con esta aplicación. Yo no sé si ese es Charlie Brown. Yo no sé. Se parece. Pero no se enfoquen si es Charlie Brown. Cree solamente, Richie. Yo estoy a tu lado, hijo. Yo te amo con todo mi corazón. Cree solamente. Y hermanos, y Él hará. No te enfoques en la agonía. No te enfoques en la multitud. No te enfoques en el flujo de sangre. Enfócate en Él. Y Él hará. Y gloria al Señor, que tú y yo somos hijos de Dios. Porque hemos tomado la mejor decisión. Siempre estará a tu lado. Nunca nos abandonará. Y hay un cántico, hermanos, que cuando terminé de hacer el estudio, que dice santo, santo, santo. Yo creo que ustedes lo han escuchado alguna vez. Y ahí puesto en pie, hermanos, pónganse en pie. Entrégale las cargas al Señor. Y dile, santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Una vez más, hermano, santo, santo. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la creación. Toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey, bendito aquel que viene en el nombre del Señor.
el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Y la tierra está llena de su gloria. Gracias, Padre Santo. Y la tierra está llena de su gloria. Y la tierra está llena de su gloria. Santo es Jehová. Y la tierra está llena de su gloria. Y la tierra está llena de su gloria. Y la tierra está llena de su gloria. Santo es Jehová. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres santo. Eres santo, 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 Señor. Yo soy tu hijo. Yo soy tu hija. En ti he confiado y nada me puede arrebatar de tu mano, Señor mío. Te amo de todo corazón. Te pido perdón de corazón cuando he dudado de ti, Señor, porque a pesar de mi infidelidad, tú permaneces fiel, Señor mío. Te entrego por completo todas las cargas que tengo, Señor mío. Te las entrego por completo. No quiero quedarme con ninguna pedacito de carga. Padre Santo, quiébrame, Señor. Haz lo que tengas que hacer con mi vida, Señor mío. Lo importante, Señor, de todo corazón, es tener la fe puesta en ti, Señor. No importa las circunstancias, no importa la tormenta que esté pasando, Señor. Si tú estás en medio de la barca, no nos vamos a hundir, Padre Santo, porque tú me amas y me cuidas y me proteges, Señor mío. A veces se quieren levantar gigantes y estamos en un momento totalmente de agonía, de desespero, de tribulación. Pero tengo que creer solamente, porque tú me dices, Padre, de todo corazón, hijo, yo te amo. Cree solamente y yo haré, Señor mío. Gracias, Señor, porque tu venida está pronto, Señor. Encuéntranos haciendo tu voluntad, Padre Santo. Qué privilegio es servirte y amarte, Señor mío. Y si estoy viviendo una religión y no una relación, perdóname de corazón, porque tú eres el Dios de las 1000 oportunidades. Y hoy es el día para empezar de nuevo, Señor. Gracias, Señor, te amamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Gloria al Señor. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síguenos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.